Hola, les damos la bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Digamos que es una nueva temporada ya que grabamos 10 episodios y este sería nuestro episodio número 11. Estamos celebrando también dentro de nuestra iglesia una nueva serie que lleva por nombre Elevando tu Conciencia, y en esta oportunidad voy a estar junto a mi esposa, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar acá. Nuevamente vamos a grabar 10 más. Vamos por 10 más. Bienvenida. Y también nuestra hija, que está como operadora dentro del estudio, nuestra pequeña hija Isabela, que ya no está tan pequeña. Pero bueno, gracias a Dios por este tiempo. Gracias por conectarse. Gracias porque cada día nos animan a seguir adelante. Creemos que este mensaje es importante, que todas las personas que tienen la oportunidad de escuchar cualquiera de estas grabaciones pues benefician mucho su vida. Así que te pedimos que te suscribas, que puedas compartir este contenido, que puedas salir a cualquier lugar, cualquier persona que tú creas que necesita escuchar una palabra como la que aquí compartimos, pues te invitamos a que lo hagas. Bienvenida, amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Episodio número 11. ¿Vamos por 10 más? Vamos por 10 más. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, agradecida con Dios del recorrido que hemos podido transitar y en el lugar en el que estamos y lo que viene. Lo que viene. Lo que viene. Fue un fin de semana hermoso el que vivimos, Sí, ¿verdad? sí, fue un fin de semana muy lindo, obviamente, bueno, con muchas emociones, pues, porque también tenemos la situación que estamos viviendo como país en Venezuela, Así es. que es una situación bastante fuerte, pero siempre dentro de las tormentas vemos la mano de Dios obrando, ¿sí? Vemos el amor de Dios manifestándose de una u otra forma. Y le damos gracias a Dios por eso, ¿sí? Por esos ángeles que Él va moviendo en el camino, por esos corazones que Él transforma en medio de las dificultades, en medio del dolor. Y esa pizca de esperanza tan hermosa que siempre llena nuestros corazones, fortalece nuestras mentes, nos ayuda a sacar fuerzas de donde no hay. Y este fin de semana pues también realmente había muchas emociones, ¿sí? En el inicio de esta nueva serie hubo muchas emociones porque también pues parte del equipo de SCCA Santiago salió con una misión, ¿sí? Reconocimos el llamado pastoral en Kimberly y en Alvis, y de verdad fue hermoso ese tiempo, orar por Johnny, por Yoli, por Cristian, esa familia que va ahí de misionero junto con bueno, esta nueva familia pastoral, con Scarly, la princesa Scarly también. Fue emocionante, fue muy lindo, pero al mismo tiempo triste, porque obviamente eso, las emociones. Sí, las emociones no son fáciles. Sí. Hay alegría por un lado, porque uno dice gracias Señor, porque el lema siempre es que Él nos capacita y nos envía, ¿cierto? Y bueno, el Señor ha estado capacitando durante 3 años y medio prácticamente a estas dos familias, que las trajo por 3 años y medio. Sí. Nosotros no sabemos los planes, Él sí conoce los planes y bueno, cuando dijo ya, listo, ahora quiero llevarlos a otro nivel, quiero trabajar con ellos en otras áreas, quiero utilizarlos en otro contexto, en otro lugar, en otro ambiente. Entonces, claro, hay tristeza porque ya no los tenemos aquí, pero hay alegría porque sabemos que Dios tiene planes maravillosos. Bueno, realmente hemos estado acostumbrados a tener el equipaje ligero. Siempre nos han dicho eso, que un hijo de Dios tiene que tener su equipaje ligero porque no sabemos en qué momento el Señor te envía, no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer. Hace una hora atrás estaba conversando con Jesús, con un amigo, un miembro de la iglesia que se llama Jesús. Bueno, aunque conversamos con el Jesús que está en el cielo No es también. Jesucristo. Pero le decía eso, que tenemos que acostumbrarnos a tener el equipaje ligero y que pues definitivamente cuando el Señor nos llama también damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Para nosotros un honor. Y bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. El domingo estuvimos hablando en esta serie que comienza
que se llama Elevando tu conciencia, y no sé por qué en cierto momento nos fuimos al Salmo 32, que es un salmo hermoso por su contexto. Me gustaría pues leer algunos versículos en este episodio, ¿no? Dice, Claro, pero es que entraste a hablar de ese salmo porque estábamos hablando del hecho de cómo Dios, cuando comenzamos a caminar con Dios, hay un cambio en nuestros valores, ¿sí? En nuestra perspectiva. así es. Entonces, la importancia de poder reconocer nuestros errores, la importancia de poder reconocer nuestra condición delante de Dios. Y es lo que pasa aquí, en este salmo. Bueno, está Valga bien. la introducción. Vale, tu introducción. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este fue el verso que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Me gustaría verlo en la Biblia. El mensaje dice, la presión no cesaba. Toda la esencia de mi vida se secó. Entonces confesé todo, me dije, le confesaré a Dios mis fracasos. Ese proceso de agonía, colocábamos el ejemplo de una planta. Aquí en el estudio tenemos algunas plantas y como es un estudio cerrado tenemos que estar metiendo las plantas, sacando las plantas, estar regando las plantas, estar cuidando las plantas porque como es un estudio cerrado, pues obviamente que se secan y hemos tenido la experiencia de decir, bueno, si no las cuidamos se mueren, una de dos. Pero ese proceso de agonía en donde se va deteriorando una planta, decíamos el domingo, que es el mismo proceso de agonía que sufre una persona cuando no ha confesado sus pecados, cuando está llevando una carga en su espalda, ahí una carga más pesado que él o que ella, y que lamentablemente no sabemos cómo quitarnos esa carga de encima. Creo que toda persona que ha experimentado esa agonía, esa sequedad, ese verdor que se va apagando, esa situación en donde no confesamos, donde no abrimos nuestro corazón, no tenemos una persona que nos pueda indicar cómo me quito esta carga en particular. Creo que Claro, y algo sí, importante adelante. es el hecho de que hay veces que ni siquiera sabemos que estamos cargando una carga, Exacto. ¿sí? Ni siquiera sabemos que eso que sentimos es causa de algo que tenemos guardado y estamos gestionando en silencio inconscientemente, ¿ok? Porque hay veces que podemos tener acciones en nuestras vidas que no consideramos que sean negativas, ¿ok? Pero resulta que sí nos están haciendo daño, Sí. que creemos que las disfrutamos o que la pasamos bien o que están bien, que no hacen daño porque yo no estoy matando, porque yo no estoy mintiendo, o porque simplemente es algo que me gusta y mientras que lo hago, pues pienso que no estoy perjudicando a nadie. Pero hay ciertos indicios que nuestro cuerpo comienza a mostrar, ¿sí? Y entonces comienza una angustia excesiva o de repente, no sé, te da un ataque de pánico y no entiendes por qué te da un ataque de pánico, o de repente entras en una depresión y una tristeza y no tienes ganas de hacer nada y no entiendes por qué, si todo, entre comillas, aparentemente está bien, o estás de repente, no sé, te dio un ataque de rabia y frente a una situación súper básica o normal, de repente tuviste una explosión. Tiene un arranque ahí medio Sí, extraño. o en llanto o en violencia de, no sé, de gritos Sí. o que, ¿sabes? El cuerpo se expresa y es lo que él está hablando ahí. O sea, David está hablando de la expresión de su cuerpo, de lo que estaba pasando dentro de él, porque aunque él había pecado deliberadamente, él no estaba reconociendo lo que había hecho, ¿sí? O sea, en él todavía no había ese toque de conciencia. Sí, bueno, para las personas que no conocen la historia, este hombre se metió con una mujer que no era su mujer, Ajena. era la esposa de uno de sus mejores soldados
Eso lo llevó a otra situación en donde él indirectamente mandó asesinar a su esposa, una locura. Estuvo más de un año en silencio después de que vino ese pecado a su vida. Y él dice, en ese año, en ese tiempo en donde yo creía que ya había pasado todo, Claro. me iba secando, me iba secando, me iba secando y lamentablemente se me borró la sonrisa. Como tú decías, el cuerpo puede somatizar y decir, bueno, ¿por qué me duele el cuerpo? ¿Por qué me siento extraño? ¿Por qué estoy tan amargado? ¿Por qué no quiero hacer absolutamente nada? Y hay situaciones de pecado que nosotros vamos arrastrando que hasta que no se confiesan, lamentablemente nuestra vida no marcha bien, estamos escondiendo algo, llevando un peso que no deberíamos estar llevando y Claro. eso es lo que viene el Señor Jesucristo a hacer a nuestras vidas, precisamente a liberarnos de esa carga a Claro. través del perdón. Pero hay un tema importante que es la confesión, ¿no? Porque Ujú. aquí en el verso 5 él dice, entonces lo confesé todo. Mm. ¿Ok? En esta versión la Reina Valera dice, mi pecado te declaré. ¿Qué es la confesión? ¿De qué manera nosotros podemos quitarnos esa carga? ¿Cómo podemos liberarnos de Mm. ese peso que estamos llevando? Definitivamente que gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la estrategia que nos Mm. da o simplemente la oportunidad que el Señor nos presenta de poder abrir nuestro corazón y decir, Señor, aquí estoy fallando, no puedo seguir arrastrando con esta situación. A veces es la falta de perdón Mm. o pedirle perdón a alguna persona. Hay situaciones que nos hacen sentir que estamos llevando una carga que no nos corresponde. Mm. Y la única manera de liberarse de esa carga es a través de una confesión, Claro. a través de ir primero que todo al Padre, ¿ok? No necesitamos una tercera persona, aunque muchas veces una tercera persona nos puede ayudar, pero A dice la veces sí palabra, hace falta. sí, a veces, a ver, la Sí, palabra dice, hay un solo Dios y un solo mediador claro, entre Dios y los hombres, así que cuando nosotros vamos al Padre en el nombre del Hijo y confesamos, bueno, esa es como la llave. claro. Obviamente que cuando, Principal. como tú dices, cuando nosotros estamos con otra persona con la que nos identificamos, ahí abrimos nuestro corazón, podemos contar nuestras situaciones o Ujú. identificarnos con la situación que pudo haber tenido otra persona y decir, mira, eso que me está pasando a mí se parece mucho a lo que te pasó a Mm. ti, ¿no? Y dice la Biblia que nosotros debemos llevarnos las cargas los unos a los otros, pero esa transformación de lamento en baile, ese proceso a través del cual todos tenemos Mm. que pasar, en donde vamos soltando o liberándonos de situaciones, rompiéndose cadenas, creo que es un proceso extraordinario que Dios anhela en el corazón de cada persona, ¿sí? Claro, y de eso parte la serie de Elevando tu conciencia, porque una vez que nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, inevitablemente nuestra conciencia se eleva. Así es. Porque como bien dije hace un rato, hay cosas que posiblemente para nuestra manera de pensar están bien, según nuestra tradición, según Exacto. nuestra costumbre, según nuestra cultura, resulta que está bien, pero no, no está bien. Resulta que las cosas no están eh, en orden, resulta que lo que creemos que nos está haciendo bien y nos edifica, resulta que nos está haciendo mucho daño. Entonces, Exacto. el elevar nuestra conciencia es entender que los principios de la palabra de Dios van a transformar nuestros valores, ¿sí? Así es. Ese estándar de valores que nosotros desarrollamos por nuestros padres, por nuestros abuelos, por esa zona segura de educación, ¿sí? Ese lugar seguro, incluso en la misma escuela, cuando te enseñan acerca de ética, de la moral, ¿sí? Los valores. Hay como un estándar, ¿ok? Un estándar común, pero Dios nos lleva un poco más allá. Ahí estás entrando un tema delicado, importante, que creo que nosotros debemos tener en cuenta, porque hoy en día en las escuelas están enseñando antivalores. Claro. Hoy en día hay corrientes en donde como padres tenemos que estar muy pendientes, obvio, necesitamos entender la palabra de Dios,
ese manual de ética y moral que Dios nos dejó, enseñándonos lo que está bien y lo que está mal. Pero hoy en día a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, y ahí en medio de toda esa locura estamos nosotros, están nuestros hijos también, y a veces son los mismos profesores los que están tratando de acomodarlos a este tiempo, y nosotros debemos estar ahí súper atentos, ¿no? a esa situación que se está dando. Claro. Porque la Biblia es nuestro manual por excelencia. El Señor dejó escrito en su palabra pues lo que nosotros deberíamos nombrar como bueno y también lo que deberíamos pensar y nombrar como lo que está malo a través de los tiempos. La Biblia es más actual que el periódico que va a salir el día de mañana, así que no es algo que esté pasado de moda, por el contrario, es nuestro manual por excelencia. Este verso 8 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El domingo yo decía, a ver, extiende tu mano, esta palabra es para ti. ¿Quieres que Dios te enseñe? Sí, yo quiero que Dios me enseñe. Todo el mundo quiere ser enseñado por el Señor y Él nos ofrece esta declaración que es tan hermosa, que David, después de su experiencia, la expresa. Dice, a ver, yo pensaba que lo que había hecho estaba bien. Caí en mi pecado, mandé a matar a Urías, me traje a su esposa, no pasó nada, nadie me dice nada, yo soy el rey. Pero en cierto momento llegó un profeta y le dijo, mira, ven acá, vamos a ponernos a cuentas delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, lo puede estar haciendo a través de este programa, a través de este podcast. Él dice, mira, no sigas llevando una carga que no te corresponde. Yo quiero liberarte de esa carga, pero necesitas confesar tu pecado. Necesitamos hablar de esta situación. Necesitamos reordenar las circunstancias y cuando hay un corazón dispuesto, creo que el 90% del trabajo está totalmente hecho. ¿Qué piensas acerca de eso? Sí, el 90%. Bueno, yo diría que es un 50 y un 50. A ver. ¿Sí? Porque obviamente Dios está dispuesto a acompañarnos en medio de la transformación, en medio del perdón, en medio de la sanidad del corazón. Pero nosotros tenemos que reconocer esa necesidad que hay en nosotros. Ahí está la confesión. Claro. Sí. Y creo que una de las cosas que nos mueve como iglesia a tener los grupos de conexión es precisamente tener esos grupos más pequeños, más íntimos, donde nuestras relaciones se fortalecen más y se pueden crear estos espacios donde al conocernos, pues puedo sentir un poco más de confianza, ¿no? De poder acercarme a ti, poder contarte ciertas cosas que posiblemente no le he contado todavía a mi esposo, o no le he contado a mi esposa, o no le he contado a mi mamá, o no le he contado a mi papá, o sí, o sea, es como ese lugar donde me siento cómodo con esa persona, que no es cualquier persona, que obviamente pues también tenemos que tener cuidado a quién nosotros le abrimos nuestro corazón, con quién nosotros vamos a conversar ese tema delicado donde necesitamos ese consejo, no escuchar lo que queremos escuchar, sino escuchar esa palabra que viene de parte de Dios, esa palabra que posiblemente nos confronte y al principio no nos guste mucho, pero que sabemos que es para nuestro bien, ¿sí? Creo que de ahí parte también algo muy importante, porque me he visto en muchas situaciones donde hay personas que escuchan cosas que no les agradan, ¿ok? Sí. Y no saben cómo confrontar a esa persona y decirle, no sigas caminando por ahí porque ese lugar que estás pisando es muy peligroso, ¿sabes? Exacto. Entonces es como, es eso, es armarnos de valores, es poder entender que somos comisionados por parte de Dios, porque Dios ha colocado una responsabilidad en cada uno de nosotros, cuando Él va derramando de su sabiduría sobre nosotros y hay cosas que se van revelando y comienzas tú a identificar cosas no solamente en ti, porque no es una cuestión solamente nuestra, sino comienzas a identificar situaciones en los demás, es también nuestra responsabilidad acercarnos a esa gente y decirle, ¿sabes qué? Porque te amo, necesito conversar esto contigo, ¿sí? Potente. Que muchas veces son conversaciones que no son fáciles, ¿sí? De llevar, porque no son temas, o sea, no va a comenzar con una sonrisa,
¿sí? No va a ser un tema grato porque Conversaciones difíciles. sí, esas conversaciones difíciles que, que no son fáciles, Son valga la necesarias. redundancia. No, a mí Difíciles que no son me fáciles. encanta este verso de la Biblia. Bueno, lo vamos a colocar en el generador, pero no me acuerdo dónde está, pero sí sé lo que dice. Fieles son las heridas del Mm, que ama. sí, Fieles son las heridas del que ama. ¿Qué significa eso? Bueno, que si tú amas claro. a una persona y vas y ves que está en una dirección errada, bueno, Mm, deténlo. sí, Ten esa conversación sí. incómoda. Dile, mira, esto no te produce bendición. Yo quiero que Ujú, Dios bendiga tu vida, pero estás viviendo una vida de pecado, mm, estás alejado de su presencia. Pide perdón mm, o perdona. Cuando tú no perdonas, entonces tú tienes un prisionero ahí en tu corazón. claro. Entonces, a ver, Pero no a todo el mundo le gusta escuchar eso. Y no, no todo el mundo se atreve a claro, decir eso sí. además, sí. No, y hay algo muy complejo y es el hecho de que la gente piensa que estar en la presencia de Dios es un escudo, ¿sí? Un escudo que yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo las cosas mal, yo estoy bien porque Dios está conmigo. ¿No? Y precisamente en la presencia de Dios, Sí, buscando su rostro, orando, Él tiene que buscándolo, mostrar. llega un momento en donde está ese momento cero, en donde Él te Sí, revela, mira, lo que está ocurriendo es esto. Y claro, ahí, aunque sí, tú te hayas desviado a un lado o sí, al otro lado, llega un momento donde Dios te da la sí, oportunidad y te dice, mira, ya. Precisamente en la presencia de Dios es donde Él te revela áreas de tu vida que tienes que pues confesar y cambiar de dirección. claro, Y cuando tú confiesas y cambias de dirección, bueno, en ese momento comienzas a liberarte de esa presión que estás sintiendo. Es horrible tener esa presión, cuentas pendientes. Y obviamente que así como en la vida de David eso se va convirtiendo en una claro. bola de nieve, que una Ujú, cosa te lleva a la otra y otra te lleva a la otra y otra te lleva a la otra, entonces ese proceso se puede detener en el momento en el que tú dices, Señor, ya no sigo luchando más con esto, necesito que me claro. sanes y que me restaures, ¿sí? Ujú, ¿Qué sí, piensas de eso? sí. Pienso que es así. Es tal cual. Es verídico. Es tan matemático así como 2 más 2 es 4 y Es no hay una otra, no solución. hay otra forma. O sea, si tú sumas 2 más 2 siempre te va a dar 4 para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, por donde sea. Ese es el resultado. Es así, es así. A mí lo que me da susto es aquellas personas que afirman que están haciendo las cosas bien y, y que no sé de qué manera uno puede, yo creo que al fin y al cabo, en oración, no hay de otra, ¿sí? O sea, que se le sea revelada esa verdad, porque así como, o sea, David tuvo humildad, aunque él era rey, al reconocer lo que Natán le estaba diciendo. Sí. Porque él podía decir, ya, pero yo tengo un canal abierto con Dios, ¿sí? Yo también, porque Dios no me dice a mí lo que tú me estás diciendo, Mm. ¿sabes? Y pienso que ahí ese sería un aspecto muy peligroso en nuestra vida, ¿sí? No tener como ese corazón humilde de reconocer que Dios puede utilizar hasta las piedras para hablarnos y decirnos, ¿sí? Porque hay veces que nos lo puede decir directamente, pero otras veces utiliza medios para hablarnos. ¿Sí? Utiliza una persona, utiliza una canción, utiliza una predicación, utiliza un animal, utiliza cualquier cosa, ¿sí? Para mostrarnos que hay algo en nosotros que no está funcionando bien. Pero tiene que haber humildad para poder reconocerlo. Mm. Porque una vez leí una frase que decía es más habitual o es mejor para nuestro ego decir Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me habló, a decir mi hija me corrigió o mi esposo me dijo tal cosa o no sé, la vecina o sí, sino el Dios me habló, Dios me mostró porque a mí Dios me habla y a mí Dios me muestra, ¿no? Creo que
Dios nos habla como Él quiere, cuando quiere y de la forma que quiere. Sí, Él de la es, multiforme, sí, Él es gracias a muy, Dios. muy creativo Sí, y sí. lo hace de la manera que quiere. Yo creo que lo importante es que nuestros oídos estén atentos a esa voz que va a llegar de cualquier lugar, ¿sí? Por cualquier medio, pero que es la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Exacto. Creo que eso como hijos de Dios es algo súper importante. Y la humildad que hay que tener, Eso, ¿no? claro. Creo que, a ver, aquí hay dos extremos. Ujú, Cuando tu cerviz está dura, cuando no ujú, quieres reconocer, cuando ujú. estás detrás de una máscara de hierro y ahí, bueno, tendrá que pasar un poco más de tiempo, pero te va secando, te va secando, te va secando y llega un momento en donde dices, ya, yo no puedo con esto que está Claro. ocurriendo. Qué buen Sí. momento es ese, ¿no? Sí, sí, Antes de predicar sí. el domingo se acercó una miembro de la iglesia y nos daba una palabra con respecto a nuestra nación Venezuela, tiempo de arrepentimiento, decía, Ujú, tiempo de restauración, tiempo en donde el Señor extiende su mano, nos da la oportunidad mm, y creo que a una menor escala o a una mediana escala o una mayor escala siempre es el mismo hilo conductor, ¿no? Este sí. versículo que hemos dicho tantas veces que está en Segunda de Crónicas 7:14 que dice, si se humillare mi pueblo, Mm, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. mm, La tierra puede ser tu corazón. mm, La tierra puede ser tu familia. La mm, tierra puede ser una ciudad. La mm. tierra puede ser una nación entera. Es el mismo Dios. Claro. Es el mismo Dios que cuando uno se humilla, cuando uno reconoce, cuando uno dobla su cerviz, cuando Ujú, ya no estamos luchando en contra de nuestro propio ego que nos dice, no, mantente ahí a mm, pesar de todo lo que está ocurriendo, ¿no? no Cuando uno, importa. sí, Aguanta el chaparrón. uno se humilla delante del Sí. Señor y es un llamado para cada persona que está escuchando este podcast, es un Sí, llamado para Chile, este país hermoso, sí. precioso, es un llamado para Suramérica, para Mm, Venezuela, es un llamado para todas las personas de habla hispana, es un llamado que el Señor hace a través de su palabra, en donde nos dice, mira, humíllate, ora, busca mi rostro, mm, invoca mi nombre, conviértete de tus malos caminos, porque si no, mm, no pasa absolutamente nada. Si el claro. Señor te revela, mira, esto que estás haciendo está mal, bueno, Ujú, cambia de dirección porque el Señor te quiere ver bien, no te quiere claro. ver mal. Él quiere sanar tu tierra, Él quiere Ujú, sanar tu corazón, quiere sanar tu vida, quiere cambiar tu lamento en baile. Creo que ese es el Dios que claro, nosotros conocemos, el que claro. restaura, que ha restaurado nuestras vidas Ujú, y que anhelamos y siempre sigue trabajando. ver esa transformación en el Ujú. corazón de las personas. No, y es algo hermoso porque es el anhelo y el deseo de Dios desde el principio de los tiempos. Así es. Cuando Él nos creó para tener una relación íntima con nosotros, para que pudiéramos recibir su amor. Por eso hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero por causa del pecado, lamentablemente nos desconectamos de su presencia Sí, y no estamos diseñados para caminar fuera de su presencia. Por eso el llamado es a toda la humanidad. Esa es la clave para sanarnos a nosotros y sanar nuestra tierra. Porque obviamente Dios creó la tierra para nosotros, para eso creó la tierra. Y si nosotros estamos bien, la tierra va a estar bien, pero por causa del pecado la tierra también sufre exacto. las consecuencias. Entonces es un principio que no solamente nos hace bien a nosotros y nos hace reverdecer como una planta que la pobre se estaba muriendo asfixiada dentro del estudio, sino ese momento de verdor, ese momento en el que ves cómo esa energía comienza a subir por el tallo Bello. y las hojas y se ve hermosa, ¿sí? Y Mm, proyecta esa gloria, ¿no? exacto. Esa hermosura que es la gloria de
de Dios en medio de ese proceso difícil que estuvo atravesando la pobre No, y planta. algo importante que siempre decimos, lo dijimos el domingo, lo decimos ahora, el pecado te destruye. El Horrible. pecado te destruye, el pecado te destruye, el pecado te destruye. Sí. Y Tengas la edad cuando... que tengas, Exacto. seas de donde seas, provengas donde Qué provengas, duro, que la el gente a veces no pecado te sabe destruye. qué es lo que te está Sí. afectando, qué es lo que te está enfermando, qué es lo Ujú. que te está amargando también. Entonces la gente trata de en sus fuerzas Sí. salir adelante, pero ya va, vamos a resolver lo que hay que Ujú. resolver. Después de resolver lo que hay que resolver, sigamos Ujú. adelante. Cuando eso se resuelve, eso dice David. Yo confesé mi pecado, lo confesé todo, le dije, confesaré a Dios mis fracasos y dice la palabra, de repente la presión desapareció, Ujú. mi culpa se desvaneció, mi pecado se esfumó. Ya, yo creo que con esto Espectacular. podemos Bellísimo. cerrar el capítulo porque Bellísimo. obvio, aquí hay un proceso a través del cual tenemos que todos Bellísimo. pasar inevitablemente. Pero cuando tú te quitas ese pecado de encima, cuando te quitas ese peso, esa El peso de... situación que te está carcomiendo por dentro, que te está enfermando, Ujú. bueno, puedes experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el anhelo de nuestro corazón Así que es. todos puedan experimentar esa paz, que nuestra nación la pueda Ujú. experimentar, que toda familia pueda Ujú. sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si quieres Así decir es. algo más, pues yo ya me doy por sentado. Gracias a Dios por este tiempo. Me siento muy bien de poder compartir, arrancar este nuevo bloque de 10. Vamos por 10 más. Sí, La sí, próxima sí, semana vamos sí. a ver a quién tenemos acá entre ¿Cuál es la nosotros. sorpresa la próxima semana? Pero qué Bueno, privilegio, sí. el llamado es a elevar nuestra conciencia. Y la única manera de poder elevar nuestra conciencia es adoptando una conciencia suprema, la nuestra, y esa es la conciencia de Dios. Esa sabiduría que viene de parte de Dios, que es el único que puede elevar nuestra manera de pensar, que puede cambiar el estándar de nuestros valores, Ujú. aunque creemos estar muy seguros de que todos nuestros valores están en el lugar correcto. Nos llevamos muchas sorpresas cuando comenzamos a escudriñar la palabra de Dios y son sorpresas gratas, porque todo lo que viene de parte de Dios es bueno para cada uno de nosotros. Amén. Y ese es el llamado, que Amén. juntos, como comunidad, como hijos de Dios, podamos elevar nuestra conciencia. Porque al elevar nuestra conciencia, todo lo que esté a nuestro alrededor, lo que toquemos, lo que hablemos, lo que compartamos, va a ser mejor. Y cuando sembramos la buena semilla, entonces vamos a obtener buenos frutos. Y una buena semilla es anhelada por las demás personas. Ujú. Entonces el poder compartir esa buena semilla que es la palabra de Dios a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestro ejemplo, no vidas religiosas, sino vidas que muestren una relación genuina con Dios, eso trae demasiado impacto y un impacto positivo, un impacto que rompe cadenas, un impacto que trae un nuevo tiempo, un impacto que trae sanidad al alma y al espíritu. Y a eso estamos llamados cada uno de nosotros, a disfrutar de esa sanidad que ya está dispuesta para cada uno de los que querramos tomarla. Está, ya está. Eso está listo ya, Sí. ahí de parte de Dios está listo. Bueno, Solamente debemos tomarlo y salir adelante. Y bueno, aquí estamos como comunidad para acompañarnos a través de este medio, a través del sí. canal de YouTube. Queremos conocerte, queremos saber de ti, queremos que nos escribas, queremos, si necesitas ayuda, compañía, un consejo, necesitas hablar de algo que no te atreves a hablar con nadie, aquí estamos. Tienes oídos que te van a escuchar. Y bocas que van a hablarte palabra de parte de Dios porque es nuestro anhelo, ¿sí? Siempre Así tener es, así oídos es. y poder entregar palabra Sí, me gustaría de cerrar este parte de tiempo Dios. orando, dándole Sí. gracias al Señor por este tiempo precioso, por esta oportunidad que nos das
Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que cuando hay arrepentimiento, las personas pueden reverdecer, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón ver personas que puedan disfrutar esa libertad que solamente tú has venido a traer, Cristo Jesús. Gracias por este privilegio. Gracias, Oramos Rey. por cada persona que va a escuchar este mensaje. Gracias por Sí. estar entre nosotros. Te damos el honor y la gloria y oramos por nuestra nación Venezuela, Señor, para que seas tú levantándola, Señor, de los escombros, con fuerza, con poder. Señor, te pedimos, Para Señor, tu que este gloria. sea el inicio de algo grande para Amén. nuestro país, para Chile, para Suramérica. Te damos el honor, la gloria y toda la honra en esta hermosa tarde en el nombre de Jesús. Les damos un fuerte abrazo. Gracias por estar entre nosotros. Comparte este contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad y nos despedimos por acá. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Gracias.